Revisemos ahora el segundo axioma o segunda ley de movimiento. En los Principia, para esta segunda ley de movimiento, Newton escribe: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. A lo que explica: si una fuerza cualquiera produce un movimiento dado, doblada producirá el doble y triplicada el triple, tanto si se aplica de una sola vez como si se aplica gradual y sucesivamente. Este movimiento, dado que se determina siempre en la misma dirección que la fuerza motriz, si el cuerpo se movía antes o bien se añade sumándose a él o se resta si es contrario o se añade oblicuamente si es oblicuo y se compone con él según ambas determinaciones. Notemos que, con movimiento, Newton se refiere a la cantidad de movimiento, que denotamos con el vector P minúscula, y que con fuerza motriz impresa, Newton se refiere a una fuerza externa. Entonces, lo que Newton dice en la segunda ley es que la fuerza que denotamos con el vector F mayúscula es proporcional al cambio en la cantidad de movimiento. Al hablar de cambios, siempre se debe especificar con respecto a qué otra cantidad física se mide el cambio. De un análisis dimensional, sabemos que la fuerza tiene dimensiones de masa por las de longitud entre las de tiempo al cuadrado, y que la cantidad de movimiento, definida como masa por velocidad, tiene dimensiones de masa por las de longitud entre las de tiempo. Por lo que, para que la relación entre cambio en la cantidad de movimiento y fuerza sea consistente física y dimensionalmente, el cambio al que se refiere Newton es con respecto al tiempo. Es decir, la fuerza es proporcional al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Lo que además implica que, como Newton establece, el cambio ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime, pues la relación anterior implica que el vector cambio-cantidad de movimiento con respecto al tiempo tiene la misma dirección que la fuerza aplicada. En su explicación de la segunda ley, Newton da un par de ejemplos de la relación entre la fuerza y el cambio en la cantidad de movimiento. Si una fuerza cualquiera produce un movimiento dado, doblada producirá el doble y triplicada el triple. Es decir, si se observa que al aplicar una fuerza dada ocurre un cierto cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, cuando se aplica el doble de la fuerza, se observa que el cambio en la cantidad de movimiento es el doble, mientras que si se aplica 3 veces la fuerza original, el cambio en la cantidad de movimiento será el triple al cambio original. Por lo que, entonces, podemos asegurar que la relación entre la fuerza y el cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es una igualdad. Si en la expresión para la fuerza consideramos intervalos de tiempo muy pequeños, infinitamente pequeños o infinitesimales, lo que se logra matemáticamente tomando el límite cuando el intervalo de tiempo se va a cero, podemos describir la expresión anterior en términos de derivadas, que no son otra cosa más que cambios, pero cuando los medimos de manera prácticamente instantánea. Esta ecuación es la expresión matemática formal de la segunda ley de movimiento de Newton. En este punto, quizá te preguntes, ¿pero por qué es importante la segunda ley de Newton? Porque la segunda ley de Newton explica el efecto de las fuerzas. Al aplicar una fuerza sobre un objeto o sistema, como la fuerza con la que un bat golpea una pelota de béisbol, el objeto o sistema cambia su cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, si la fuerza total aplicada no es cero, entonces el objeto se moverá. Analicemos más a fondo la expresión que dedujimos para representar matemáticamente el enunciado de la segunda ley de movimiento de Newton. La fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Pero recordemos que la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por la velocidad. Entonces, formalmente, debemos calcular la derivada de un producto, el de la masa por velocidad. Por lo que la segunda ley de Newton puede reescribirse como la suma de dos términos,
El primero, la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad, y el segundo término, como la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, entonces se obtiene que la fuerza es igual a la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad más la masa por la aceleración. El primer término de esta última ecuación es importante en algunas situaciones. Imagina un cohete que para llegar a la Luna debe quemar su combustible. Es un sistema cuya masa cambia con el tiempo. O como cuando se derrama el agua de una pipa en movimiento, también es un sistema de masa variable, cuya masa disminuye conforme avanza el tiempo. Si se quiere aplicar la segunda ley de Newton a estos dos sistemas para explicar su movimiento, será esencial tomar en cuenta que su masa es variable, que depende del tiempo, y ello se deberá considerar en la expresión para la fuerza. Solo si la masa del objeto o sistema sobre el que actúa la fuerza es constante, es decir, no depende del tiempo, entonces se recupera la famosa relación fuerza igual a masa por aceleración.